Ah, listo, doctora, ya la logramos ver. Bueno, les voy a presentar. Ella es egresada de nuestra Facultad de Medicina y Cirugía como médico general. Tiene una formación como médico forense y es en el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales. Y dentro de su historia laboral, ella ha estado en la PGR como médico forense y pues tiene todo un proceso de estudio con respecto a toda esta parte forense y pues les dejo a la doctora, quien el día de hoy nos va a hablar de este tema que les decía yo que es de suma importancia para todos nosotros, que es responsabilidad profesional. Voy a compartirles la ponencia de la doctora. Denme un minutito. Listo, doctora. Ok, Gracias. pues muchas gracias a todos los que están el día de hoy con nosotros. Sí, yo quiero comentarles esto. em, Estuve escrita en Tamaulipas, como en la Ciudad de México, y ahí mismo, pues, la importancia del buen actuar médico, ¿no? Entonces, para mí es algo muy importante y les doy las gracias porque están el día de hoy aquí presentes. Yo sé que tal vez no es mucho el tiempo que vamos a tener, pero sí quiero compartirles un poco de mi experiencia, más que nada porque créanme que a veces sí es algo difícil tener que emitir una opinión médico-técnica en contra de otro doctor, ¿no? Ya ven que nosotros tenemos una formación de muchos años, primero al hacer la carrera, después al ir a internado, hacer el servicio para poder obtener una cédula profesional y a veces por detalles que se nos olvida, por ejemplo, un consentimiento informado, por las prisas, porque a veces yo entiendo que en la formación tanto de residencia como médicos internos, pues son horas continuas de labor y a veces se nos pasa hacer una nota médica y a veces pues hay responsabilidades, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo a partir de cuándo podemos hablar de una responsabilidad médica. Acuérdense que todas las personas que tenemos una cédula profesional tenemos algún tipo de responsabilidad. Entonces, desde el momento en que a nosotros, después de que hacemos el examen en la facultad, pues del Ceneval, ¿no? Que son 2 días y posteriormente es el práctico, con nuestros jurados, nos emite, la UAPJO, nuestro título y nuestra cédula. Desde ese momento nosotros adquirimos una gran responsabilidad como profesionales al estar pues revisando a las personas, al estar al frente con los pacientes, entonces, u otras personas están tomando muestras, todo el personal que está laborando en la atención de un paciente, enfermeros, médicos, camilleros, todos tenemos una responsabilidad con los pacientes. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos pues, en la responsabilidad médica. Si alguien quiere mandar, no sé si se pueda mandar las preguntas a la doctora o si hay un chat, pueden mandarlas, ¿ok? Entonces, pues mi nombre es Edna Aguirre. Yo fungí por 14 años como perito médico forense adscrita a la FGR, anteriormente PGR. Entonces, antes de iniciar con todo esto, sí me gustaría hablar un poco, ¿me puede dar la siguiente, doctora? Sobre la deontología médica, la responsabilidad del ser médico. eh, Más que nada, la deontología médica es el conjunto de principios y reglas éticas que deben inspirar y guiar la conducta pues, profesional del médico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí nosotros como médicos tenemos obligaciones y derechos.
y los pacientes también tienen obligaciones y derechos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros profesionalmente, ¿qué debemos de hacer? Tratar de dar un trato digno al paciente, igualitario. A veces también pues tenemos que tener un poco de secrecía. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones que algunos pacientes no quieren que sus familiares se enteren. Entonces nosotros no podemos revelar como digamos ese secreto profesional que la persona nos está diciendo, ¿no? Por ejemplo, en caso de que una persona tenga VIH o sea seropositivo, nosotros no somos las personas que tengamos la obligación legal de comentarle a los familiares, al menos de que tengamos la autorización del paciente. También en algunos pacientes con cáncer, que dicen, no, pues sabe qué, doctora, yo prefiero que no, ahorita por el momento no se entere mi familiar. Entonces nosotros también estamos detenidos ante esas situaciones para evitar precisamente que, que ese secreto profesional se pueda revelar. Nosotros tenemos que pues prestar atención médica ante una urgencia de algún paciente. No, no podemos por nuestra ética profesional abandonar a un paciente, ¿no? Yo entiendo que la situación médica en nuestro país y más que nada la institucional a veces es un poco difícil. ¿Por qué? Porque a veces hay algunos suplementos o algunos aparatos que por ejemplo, si necesito una resonancia magnética, algún tipo de examen específico, a veces los aparatos no se encuentran idóneos por el presupuesto o que no lo autorizan. Entonces, todas esas situaciones entran dentro de la deontología médica. La deontología médica, pues, es el acto donde nosotros vamos a tratar de salvar esa vida de ese paciente, ¿verdad? Porque muchos estudiamos para salvar vidas. Entonces, la deontología médica es eso, la forma de hacer las cosas tal y como deben ser conforme a lo legal. ¿Me puede dar la siguiente, por favor, doctora? Recuérdense que cuando nosotros egresamos de la facultad, eh, hay algo que nosotros pues juramentamos, ¿no? Que es el juramento hipocrático, donde nosotros pues decimos la importancia de que nosotros hagamos bien nuestro trabajo. Entonces, cuando egresamos de la facultad, nosotros vamos y ante una sala, ante familiares, ante nuestros propios maestros en formación, juramentamos el que vamos a hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Al egresar de esa institución que nos vio formarnos, nosotros juramentamos que vamos a tratar de hacer lo mejor posible durante nuestra vida como profesionistas. Más que nada, ese sería como un ritual de iniciación, pues, de nuestra vida profesional. Y yo quiero comentarles algo muy importante, que a veces nosotros como médicos, también en formación, estamos expuestos bajo mucha presión, ¿no? Hay días de que, por ejemplo, en el internado, yo recuerdo que había días que a veces dormíamos 1 o 2 horas por estar a veces en cirugía, haciendo notas médicas, dando indicaciones al personal de enfermería para que si en algún momento algún medicamento de algún paciente se tuviera que cambiar, somos nosotros los responsables de actualizar esas notas médicas. Cuando estamos en formación, legalmente, la persona que conlleva toda la responsabilidad es el adscrito, la persona que tiene a cargo el servicio, por ejemplo, en cirugía, pues los cirujanos, ¿no? Que son los que dan las indicaciones. Legalmente, los MIPS no tenemos ninguna responsabilidad. En el caso de los residentes, si bien es cierto, como ya tienen una cédula profesional, ya habría algún tipo de responsabilidad para ellos. Sin embargo, como continúan en formación, por ejemplo, si hay una cirugía,
los adscritos que ya tienen pues la cédula de cirujano serían los 100% responsables de, digamos, de una situación de algún paciente, ¿no? Que, por ejemplo, en la cirugía, al momento de cerrar se les olvidó algunas compresas por ahí en el conteo y que sí ha pasado, se les olvida y al cerrar o después de varios días se dan cuenta que una persona pues presenta cuadros, de una probable infección. ¿Por qué? Porque hay una gasa o una compresa que se olvidó, ¿no? Entonces, ahí directamente, pues, en el momento de que se da una querella por parte de un paciente, se empieza a revisar el expediente completo para ver quién fue el que tuvo el error y así poder delimitar las responsabilidades de cada uno de los participantes. Entonces, no crean que es fácil emitir una opinión en contra de un médico porque necesitamos muchos requisitos, este, para poder emitir y decir sí, exactamente existió una responsabilidad médica, y ver qué médico, porque a veces ustedes saben que en la vida institucional, a veces por ejemplo, en el turno de la mañana lo está viendo uno, en la tarde lo ve otro y los fines de semana están otros doctores. Entonces, nosotros como peritos médicos forenses tenemos que estudiar completamente todo el expediente médico de la institución o ya sea en el sector privado. Nosotros tenemos que hacer un análisis muy minucioso de cada uno de los elementos que conllevan. Entonces, por eso les quiero hacer hincapié de la importancia que nosotros hagamos desde el momento en que nosotros nos presentemos con un paciente, decirle, mire, mi nombre, por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Edna Aguirre, yo soy médico y voy a estar atendiéndolo el día de hoy. Y de ahí empezamos y si el paciente viene acompañado con algún familiar, ser muy conscientes de toda la información que se les está dando. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado casos que a veces hay dueños de clínicas y las notas médicas están firmadas por los médicos titulares, pero en las declaraciones luego dicen, no, sí, pero es que la persona que firmó la nota médica no era el doctor que me revisó, el que me hizo estos procedimientos, y ahí es donde empezamos nosotros a delimitar las responsabilidades de cada uno de los médicos. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, nosotros, nuestro actuar médico o el actuar de cualquier profesionista, eh, legalmente estamos nosotros regidos primeramente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, Secundariamente, existen otras, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que eso es para el ámbito federal. Por ejemplo, todas las personas que trabajan en una institución, ya sea como el ISSSTE, como el IMSS, son empleados federales, entonces estamos sujetos bajo ese Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra instancia que nos rige a nosotros como médicos es la Ley General de Salud. La Ley General de Salud tiene normas bien específicas donde pues nuestro actuar médico, incluso algunas dosis de algunos medicamentos que son controlados en esas normas cada cierto tiempo se están revisando, haciendo análisis para que si salen algunos estudios nuevos o algunas otras cosas, se vayan actualizando. Otra cosa, también nosotros existen comités, muchos de nosotros, por ejemplo, algunos cirujanos, cardiólogos o de la especialidad que sea, están agregados a digamos, algún consejo. Yo antes decía, bueno, pero ¿por qué me tengo que agregar a un consejo? ¿Por qué tengo que estarme certificando? ¿Por qué? Ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos debemos estarnos actualizando constantemente porque cada día, médicamente salen nuevos medicamentos, nuevas técnicas. Entonces, todo esto nos está rigiendo a nosotros, asimismo como el comité.
la CONAMED también es un órgano que nos está a nosotros, digamos, como vigilando, checando, viendo que nosotros estemos haciendo un buen actuar. Y actualmente tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual, pues también es la que salvaguarda tanto nuestros derechos de nosotros como médicos, también como los de los pacientes. Entonces, nosotros estamos regidos por todas estas organizaciones y la constitución es pues la que nos va a nosotros a regir, ¿no? ¿Me puede dar la siguiente? Nosotros hay también, desde el momento en que adquirimos una cédula, como lo dice en el artículo quinto constitucional, dice, a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo de manera ilícita. El ejercicio de esta libertad solo podrá darse por determinación judicial cuando se ataque los derechos de terceros por una resolución gubernamental dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Es lo que les decía yo, en el artículo quinto de la Constitución dice que todas las personas que tengamos una cédula profesional, pues tenemos algún tipo de responsabilidad al ofrecer pues nuestros servicios, ya sea de manera particular, como son en clínicas privadas o consultorios privados, o de manera institucional, ¿no? Las personas que trabajan, por ejemplo, en institutos estatales, de seguridad de salud, o por ejemplo en el ISSSTE, en el IMSS, que son institutos federales. Entonces, sí quiero hacerles hincapié que a veces nosotros, cuando hacemos nuestro examen profesional, nadie nos dice la responsabilidad que desde el momento en que obtenemos la cédula vamos a tener. O sea, nos enseñan y hay muchas materias que nos dan, pero desgraciadamente no nos enseñan legalmente lo que conlleva ser médicos. O sea, la responsabilidad que vamos a adquirir desde el momento en que obtengamos una cédula. Se los comento esto porque sí nos han llegado muchos casos. Últimamente, antes de que yo dejara de estar trabajando en la FGR, nos llegaban muchos casos de muchos médicos especialistas, con mucha formación, y presentaban, pues que tenían especialidad, subespecialidad, pero desgraciadamente en el momento en que revisamos los expedientes había pues bastantes carencias en la conformación del expediente clínico médico, ¿no? Y a veces, digamos, recibíamos expedientes maquillados, expedientes que a veces no llevaban firmas, consentimientos que nada más firmaba el doctor y los pacientes ni los familiares. Entonces, nosotros pues sí tenemos bastante entrenamiento para poder desmenuzar, digamos, un expediente conforme a la norma oficial, que es la que nos dicta lo que realmente es lo que debemos de hacer, ¿no? El deber ser, como yo les decía. Entonces, yo estoy siendo muy, muy tajante en esto, que desde nuestra formación, desde el momento en que tengamos nuestra cédula, seamos claros, porque a veces nuestros jefes u otras personas nos dicen, no, es que firma este papel, no vas a tener ninguna responsabilidad, pero acuérdense que cualquier cosa que sea por acción o cosa que omitamos, nosotros podemos tener algún tipo de responsabilidad al firmarlo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, cuando llegamos ante los jueces, pues ahí no podemos decir, no, es que sabe que mi jefe me dijo que yo firmara y pues yo no sabía, o desgraciadamente tenemos la responsabilidad, porque nuestra firma está estampada en esa nota médica que a veces no lleva todos los datos
que son necesarios. Por ejemplo, a veces signos vitales son importantísimos porque de ahí empezamos a desmenuzar todo. Exámenes laboratoriales, como les comentaba yo, eh, estudios radiológicos o a veces se nos pasan ciertas cosas, las temperaturas son importantísimas en caso de que un paciente empiece a tener cuadros de infección, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante y yo hago mucho hincapié en que se haga un buen historial médico y que se haga una buena integración del expediente clínico. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Ok, bueno, aquí vamos a entrar. ¿Qué es la responsabilidad médica? Porque a veces hablamos de responsabilidad, pero no tenemos ni la menor idea de qué es la responsabilidad médica. Entonces, bueno, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la OMS dice que es la obligación que tenemos todos los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de nuestros actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios, incluso dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de nuestra profesión. Como les comentaba yo, a veces no es que lo queramos hacer con dolo, ¿no? Porque eso también nosotros como médicos valoramos, ¿no? Si se hizo con dolo, con el afán de lastimar a una persona. Normalmente, pues los médicos estudiamos para salvaguardar vidas, incluso a veces nos toca convencer a los pacientes si no se quieren operar, ¿sabe qué? No, pues le recomiendo que se opere, busque la forma. ¿Por qué? Porque sabemos que es para su bienestar. Entonces, a veces, como lo dice, una responsabilidad médica a veces puede ser por acción, que actuemos de más o a veces por omitir algunas cosas que debimos de hacer en su momento y no lo hicimos. Como yo les decía, por ejemplo, esas notas médicas que a veces se maquilla el expediente médico, porque ya saben que están en un problema, entonces, pues, se inventan notas médicas y se ve claramente por qué, porque al momento, digamos, esto es como una historia, un cuento que se viene contando y de repente le meten hojas y ya la historia te cambia. Entonces tú dices, bueno, me venía diciendo que estaba así, 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 y de repente me pone otra cosa que ya no es, entonces ya no, como que ya no hilan las cosas y es donde ahí te das cuenta que pues entresacan y meten hojas del expediente para poder, pues defenderse, ¿no? Desgraciadamente, como les digo ahí, a veces meten consentimientos informados que ni siquiera están firmados ¿cómo se llama? Por un familiar. Entonces ahí ya empieza a haber ciertos problemas porque hay omisión de la norma oficial de cómo se tiene que integrar el expediente clínico. Pero por eso es que, como les comento, eso a veces nos puede salvar de que cuando vayamos ante el juez, porque ya hay una responsabilidad o hay una queja o hay una querella, que eso nos salve. Entonces, yo sé que a veces, como les digo, en formación estamos muy presionados o a veces ya salimos de una cirugía, entramos a otra en el ámbito privado, pero como les digo, una nota médica bien hecha nos puede salvar de una responsabilidad médica. Y como les digo, aquí hay varios tipos de responsabilidad, que es la moral, la civil y pues digamos la penal, ¿no? En este caso, pues la civil ¿cómo inicia todo esto? Con una querella o una queja de un paciente que no quedó conforme con el procedimiento que le hicimos, con pues un familiar que tal vez falleció su familiar y no está conforme, entonces ellos son los que presentan la querella. Por ejemplo, en el ámbito federal, pues ante un agente del Ministerio Público Federal, van y ya sea el familiar o el mismo paciente o algún representante legal que es un abogado, va y presenta un escrito donde dice, no, pues sabe qué, yo fulanito de tal, fui atendido, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cardiología, ¿no?
Ignacio Chávez en la Ciudad de México y el médico la doctora Edna, me operó, pero fíjese que después de esto, empecé a tener complicaciones o tuve, por ejemplo, tuve algún problema secundario, ¿no? Entonces, de ahí es donde empieza la querella y entonces, pues el agente del Ministerio Público está obligado a investigar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Manda a llamar a los médicos que intervinieron y les dice, no, pues sabes qué, a ver qué fue lo que pasó, la versión del hecho del doctor, ¿no? Incluso a veces hay muchos doctores que pues presentan todo su currículum, sus doctorados, sus especialidades, todo lo que tengan, sus cursos de actualización, por ejemplo, eso que les comentaba, que están adscritos ante un colegio. Y eso a veces los colegios piden cada cierto tiempo, cada 3 años, cada un año, dependiendo una certificación, ¿no? Y eso nos habla de que el médico está actualmente, pues se está actualizando, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante porque, como les comentaba yo hace rato, yo decía, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón, motivo, circunstancia que yo tenga que estar en un colegio, ¿no? Entonces, legalmente es por eso, porque que necesitamos tener algo que nos avale donde diga que efectivamente pertenecemos a un colegio, estamos certificados, cada cierto tiempo nos van a estar certificando, cada cierto tiempo tenemos que ir a cursos. Entonces, eso es algo muy importante para nosotros porque cuando el médico va pues a defenderse o a decir la versión de lo que él realizó, lo que hizo, eso es como darle al juez un argumento, decirle, mira, sí, este médico es así, y ha estado en constante formación. Y entonces nosotros como médicos tratamos pues de que sea un balance, ¿no? Porque no nada más con la querella ya puede decir, no, pues sí, sí es culpable o no es culpable, eso le corresponde al juez emitir pues su fallo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como médicos forenses, emitimos una opinión médica. Decir, mira, pues ya revisé todo el expediente clínico y yo te estoy emitiendo un dictamen de responsabilidad médica, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, si bien es cierto en esta situación o esta intervención, qué fue lo que pasó, si efectivamente, si hubo o no hubo responsabilidad médica y qué tipo de responsabilidad médica es la que incumplió o incurrió el médico, ¿no? Entonces, para mí, en mis años laborales, solamente tuve 2 casos donde los médicos, efectivamente, 3 médicos, fueron, pues, sí se fueron con responsabilidad médica y es algo muy, muy, pues, difícil, ¿no? Porque yo sé que cuánto como médico nos cuesta estudiar, nos cuesta formarnos y para que a veces por un consentimiento informado o porque no les tomamos los signos y se complicaron y después llevó una infección y después ya tuvo que haber complicaciones. Entonces, como les digo, a veces es muy, muy difícil porque estás pues limitando o quitándole esa oportunidad al médico y digo, o sea, lo peor que pueda pasar es que les quiten, digamos, la cédula y que ya no puedan ejercer como médicos. El problema es que, pues, cuando hay una responsabilidad médica, puede haber hasta años de cárcel dependiendo de qué tipo de responsabilidad sea, ¿no? Entonces, y a veces dicen, no, pero bueno, es que yo tengo todos los cursos y tengo toda la formación. Sí, pero desgraciadamente existen normas, como lo vimos ahorita, la Constitución, este pues la CONAMED que puede también emitir una opinión, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos que puede dejarnos algún tipo de recomendación en algún tipo de casos porque no estamos realizando bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, como se los comento, es preocupante todo esto que está sucediendo porque nos enseñan a ser médicos, pero no legalmente cómo defendernos o cómo es la responsabilidad que nosotros estamos teniendo como médicos al momento de adquirir una cédula. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor?
Bueno, dentro de las responsabilidades médicas tenemos lo que sería la negligencia, la impericia y la imprudencia. ¿Me da la siguiente, por favor, doctora? ¿Qué sería la negligencia? Bueno, la negligencia médica es el incumplimiento de los principios inherentes al arte o la precisión. Es que sabiendo lo que se debe de hacer, no se hace, o de la manera inversa, que sabiendo lo que no se debe de hacer, se hace. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? ¿Me da la siguiente, por favor, doctora? A veces nosotros, a veces cometemos el error de que por rápido que querer atender al paciente, este, hacemos unos malos diagnósticos. Como se ve aquí, los principales tipos de negligencia médica son un diagnóstico erróneo, ¿no? Porque a veces, porque no tenemos, digamos, todo el conjunto de pruebas, se podría decir, emitimos un diagnóstico. Pruebas como qué, como exámenes de laboratorio, en caso de solicitar una biopsia, pues una biopsia, rayos X, tomografías, todo lo que pudiera ayudarnos a tener un buen diagnóstico, ¿no? En segundo lugar están los errores quirúrgicos, como yo les comentaba, por ejemplo, en el conteo de gasas, ¿no? A veces pues se nos olvida o por la premura o porque ya estamos cansados porque la cirugía duró 10, 12 horas, al contar las compresas, pues se nos queda una ahí y pues ya no. Entonces, a veces no se da uno cuenta, sino hasta días después o porque el paciente regresa con cuadros de infección o algún otro tipo de molestia y se le manda a hacer una radiografía y se dan cuenta de que ahí se quedó una compresa o dos, o incluso hasta algún instrumento quirúrgico, ¿no? Una pinza o algo que se nos haya olvidado, y pues eso ya es algo pues grave, ¿no? Entonces, otro tipo de errores pues en los medicamentos, que serían, por ejemplo, las dosis que a veces damos o algún tipo de medicamento, ¿no? Por ejemplo, en el COVID, estuvieron dando mucho ivermectina y que todavía se estaba haciendo un estudio de ese medicamento, y muchos médicos, por miedo o por decir, no, pues sabes qué, por salvar vidas, estuvieron recetando mucho ese medicamento, ¿no? Entonces, otro tipo de negligencia, pues son las lesiones durante el nacimiento, ¿no? Entonces, ese sería el cuarto. Otro, errores de anestesia, que a veces, como les digo, las dosis, según el peso, según lo que tiene que hacerse, y a veces porque no hay algún tipo de anestesia, le cambian y las dosis no son las correctas. Entonces, todo eso es una negligencia médica. Otro, un tratamiento retrasado, ¿no? Como les digo, a veces institucionalmente, pues nosotros estamos a dispensas de que nuestros aparatos sirvan, ¿no? Pero a veces, pues, no contamos con todos los insumos médicos. Hay mucha escasez tanto de medicamento como pues de los mismos aparatos, que a mí misma me ha tocado que yo tuve un accidente y tuve que ir al ISSSTE en la Ciudad de México, y me dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Necesitaba yo un tipo de examen específico. Me dijeron, pues, ¿sabes qué? Es que, pues, mejor háztelo de manera particular y paga, o no sé, o ve si tu seguro de gastos médicos lo puede cubrir, porque en ese momento el aparato del ISSSTE no servía. Y dijeron, no, pues, me dijeron, ¿sabes qué? Creo que no sabemos cuándo, en 6 meses o hasta un año, a veces tarda en que te den las citas por ese tipo de carencias, ¿no? Pero nosotros como médicos, ponerle una nota médica, el paciente fulano de tal refiere que fue el tal día solicitó el examen. Sin embargo, la máquina o lo que sea, no está en funcionamiento, este, por lo cual, si tiene sus posibilidades, realizárselo de manera particular, y en dado caso de no ser así, se desconoce la fecha en la cual este dicho aparato servirá. Todo eso, una pequeña nota. ¿Por qué? Porque ahí ya ustedes ya se libran, digamos, de un tipo de responsabilidad que puede ser administrativa, porque pues
los directivos deben de estar al pendiente o checar o ver si se descompone algo, ver la manera de solucionar o referir a otra unidad que pueda realizar ese tipo de estudios. Entonces, como les digo, con una pequeña nota de lo que les comento y donde venga su nombre y su firma, pueden salvarse, digamos, de algún tipo de responsabilidad. Falta de consentimiento informado es el número 7. Como les decía yo, a veces, nosotros, porque no hay un familiar o porque la paciente ya casi está con la anestesia, está pronta a entrar a la cirugía, nosotros no le realizamos el consentimiento informado. Y como le digo, de repente, a veces en los expedientes, cuando los estamos revisando, viene un consentimiento informado en blanco, a veces hasta sin nombre de los pacientes y firmado únicamente por el médico. Entonces, eso sí es algo, pues una responsabilidad grave. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros no podemos intervenir a ningún paciente sin el consentimiento, ¿no? Y en dado caso de que esté inconsciente, hay algún familiar y explicarle la situación, sabe que, mire, vamos a intervenir a su familiar, está grave porque viene inconsciente y necesitamos, pues, para realizar el procedimiento, su firma y explicarle bien a detalle el procedimiento que se le va a hacer, ¿no? Y decirle, pues nosotros como médicos vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda y no dar un pronóstico, porque a veces también nosotros nos aceleramos y decimos, no, sí se va a salvar y no sabemos cómo esté la persona, ¿no? Si, por ejemplo, trae alguna una enfermedad, por ejemplo, una diabetes y se pueda complicar y nosotros ya le aseguramos al familiar que, que está bien y se va a salvar, ¿no? Entonces, a veces también esas cosas son las que durante la querella, los familiares dicen, no, no, es que el doctor me dijo que sí va a salvar y que quién sabe qué, y al momento ya después dicen, pues es que se murió, ¿no? Entonces, no, como que no concuerda la gravedad que dijimos al resultado, ¿no? Entonces, de todas maneras, en la nota médica nosotros revisamos y como les digo, ponerle eso, se le informa al paciente o al familiar y en dado caso de que no esté alguien legal, que pueda, comparecer en algún momento de que haya algún tipo de problema, que pueda, digamos, reafirmar lo que nosotros pusimos o dijimos, ¿no? Porque a veces, como les digo, el paciente pues muere y no hay quien pueda pues defendernos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Ok, la impericia. ¿Qué es la impericia? Es la falta de habilidad o los conocimientos técnicos básicos e indispensables que se deben de poseer obligatoriamente en determinada arte o profesión. Miren, esto también es algo muy importante. ¿Por qué? Porque últimamente, pues se ha dado de que existen muchas maestrías donde, por ejemplo, compañeros médicos están realizando cierto tipo de cirugías o intervenciones médicas que corresponden, por ejemplo, en dado caso de algo estético, a cirujanos plásticos, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que ser conscientes de que, pues, si bien es cierto, una maestría es importante, pero nosotros sabemos que una especialidad médica pues pesa más, ¿no? Por la formación que se tiene. Entonces, la persona idónea para realizar algún tipo de cirugía e intervención médica sería pues el especialista, ¿no? Entonces, no quiere decir que no, que una persona que realice dicho procedimiento, que tenga maestría, no va a tener la pericia, al contrario, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar si una persona pues llega a cometer pues la impericia? Entonces ahí hay mucho problema porque luego dice el juez, bueno, pero a ver, tú como médico tienes una formación exactamente y en esa formación, por ejemplo, cuando va uno a hacer las residencias, ustedes saben que ahí está uno completamente metido las 24/7, ¿no? Y la experiencia y estar interviniendo cada día
es lo que te da pues la pericia, ¿no? Ser el experto en la arte o ciencia que tú estás demostrando. Entonces, también nosotros tenemos que ser honestos, honestos con nosotros mismos y saber nosotros hasta dónde sí podemos y hasta dónde no. ¿Sabes qué? Es que ya esto, pues esto ya no me corresponde, ¿no? Pero eso es más que nada, yo creo, honestidad, de la honestidad del médico. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, también por querer ganar más dinero o por tener más pacientes, como les digo, decimos algo que tal vez no podamos cumplir. Otro tipo de responsabilidad puede ser la imprudencia. Es lo que les decía yo, que es lo que nosotros a veces decimos, es la carencia de la templanza o moderación, o también la conducta contraria a lo que el buen sentido aconseja. Emprender actos inusitados fuera de lo corriente, hacer más de lo debido, es o implica una conducta peligrosa, como les digo, que a veces no nos corresponde hacer las cosas, pero a veces por querer salvar a la persona, eh, hacemos de más y eso a veces puede llevar a la muerte de una persona. En dado caso de que se salve, pues qué bueno, ¿no? Pero existe algún tipo de responsabilidad porque fuimos imprudentes, no esperamos, digamos, al especialista que le correspondía hacer esa intervención y lo hacemos nosotros sin tener el conocimiento o la práctica. Otro tipo de responsabilidad es la inobservancia. ¿En qué consiste la inobservancia? Consiste en desempeñar ciertas actividades o cargos y el sujeto viole u omita cumplir los deberes impuestos por reglamentos y ordenanzas. Como le digo, nosotros estamos reglamentados por la Ley General de Salud, la Constitución y en dado caso, de ser servidores públicos, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales Federales. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Ok, ahora aquí ya empezamos, con el expediente clínico, que es, pues, como les digo, es como que nuestra arma en contra de algún tipo de querella o algún tipo de acusación en nuestra contra, ¿no? Entonces, el expediente clínico, está normado durante, las normas oficiales que vienen en la Ley General de Salud, donde nos dice cómo debe de estar, reglamentado el expediente clínico y los rubros que debe de cumplir cada expediente clínico, ¿no? Entonces, pues aquí, vimos o estamos viendo la norma oficial, la del 2012, la 004. Entonces, ahí en esa nos menciona que debe llevar fecha, hora de la elaboración, nombre completo del médico o la médica que lo redactó, firma, como les digo, la firma que debe estar, puesta y poner digamos, como cargo o, por ejemplo, si son MIPS, poner MIPS o R1, R2 o R3 y después debe estar firmado, por algún escrito que es el que, digamos, que da como el visto bueno de que ya revisó toda la nota médica y da como la veracidad de decir, ok, sí, sí está bien el procedimiento, y si no, en ese dado caso, el adscrito tiene que realizar la corrección, pertinente. Todo esto porque les digo, es cuando estamos en formación, no tenemos, la carga legal al 100%, ¿no? Entonces, legalmente le corresponde al adscrito o la adscrita, que es la que lleva la carga total, y de ahí se empieza a desmenuzar a ver hasta dónde llega la responsabilidad. Pero cuando estamos en formación, los médicos no tenemos la responsabilidad al 100%. Normalmente debemos de utilizar, pues un lenguaje, bueno, utilizamos un lenguaje médico, a veces con muchas, pues ahora sí con muchas abreviaturas y todo eso, pero, también nosotros tenemos que pensar que ese expediente clínico y las notas médicas pueden ser revisadas por una autoridad como un juez, como un agente del Ministerio Público,
que a su vez nos tienen a nosotros como peritos médicos como para ayudarlos, ¿no? Pero es más fácil si no se usan tantas abreviaturas porque eso entorpece un poco digamos, la lectura de las notas médicas para pues las agencias gubernamentales correspondientes. ¿Qué debe llevar? El nombre completo del paciente, la edad, el sexo, fecha de nacimiento, la dirección, el número de cama o número de expediente y todos los demás datos que sean necesarios. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Como les digo, algo importantísimo es el consentimiento informado. No omitir ninguna parte del consentimiento informado porque ese consentimiento informado es el que nos va a salvar en algún momento de decir, no, pues sabe qué, sí le realicé este procedimiento médico y tengo la autorización de la persona, se le explicó, incluso a veces complicaciones que pudiera haber durante la cirugía, la recuperación, o sea, serles claro, lo más claros a los familiares y a los pacientes. Y entonces que estén conscientes de lo que están firmando, tratar de leérselos. Por ejemplo, Ciudad de México, fecha tal, yo, el nombre del paciente, todo, que todo el procedimiento que se le va a realizar, que esté de acuerdo, que firme y a veces si ustedes no están tan conformes, si pudiera firmar un familiar, pues sería mejor porque ahí están, diciendo, ¿saben qué? Yo tengo dos testigos que se les explicó claramente el procedimiento, también se les dijo que pudiera haber complicaciones tales como tal y tal y tal y tal, porque si esto, digamos, llegara a haber una responsabilidad, el doctor ante un juez puede mostrarlo y puede decir, mire, pues esta persona, digamos, tuvo complicaciones porque es diabética, no está bien controlada. Y son complicaciones que el momento en que nosotros la íbamos a intervenir en el consentimiento informado, cuando lo dimos, ellos firmaron y se les explicó con peritas y manzanas todo lo que podría pasar. Entonces ellos estuvieron de acuerdo y firmaron el consentimiento. Entonces, digamos, el consentimiento informado es un arma legal muy, muy fuerte porque, como les digo, nos puede salvar o nos puede pues echar de cabeza de que a veces, como les digo, porque ya no es que ya la sala se desocupó y ya el anestesiólogo ya está sedó al paciente y pues ya nosotros nada más vamos a intervenirlo y luego el consentimiento ahí luego después está uno recabando las firmas, ya está el paciente o su familiar ya ni están y ya nada más, como les digo, viene la firma del puro médico, no, legalmente no tiene valores. Necesitamos que todas las partes que intervienen, digamos, como el consentimiento es como si fuera un contrato. Entonces, ese consentimiento informado debe estar firmado por las partes que intervienen, digamos, en el acto, por ejemplo, en la cirugía, quiénes van a ser los que van a realizar y quién es la persona que, digamos, se pudiera afectar. Este, Entonces, otra cosa es, por ejemplo, aquí tenemos la historia clínica es algo también importantísimo. Aquí tenemos un formato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE, donde pues una buena historia clínica también nos puede salvar de grandes responsabilidades, ¿no? Porque a veces, como les digo, nada más les tomamos el nombre y a veces se nos olvida, digamos, tomar en cuenta todos y cada uno de los rubros que contiene la historia clínica y a veces ya nos vamos directamente al padecimiento actual. Ni siquiera le preguntamos, digamos, si qué tipo de antecedentes heredofamiliares tuvieron o si tiene alguna otras enfermedades anteriores o tuvo. No, hay unos que ya se van de derecho al padecimiento actual, ya todo eso ya no lo ponen y como le digo, esas son omisiones a la Ley General de Salud por sus normas
y pues la integración del expediente clínico, ¿no? Donde tenemos que hacer una buena anamnesis, donde pues se le saque la información a los pacientes, porque quiero decirles también que a veces los pacientes, por pena o por cierto tipo de ser encasillados en algunas situaciones, no dicen la información. Les quiero comentar yo uno de los casos que tuve de una persona del sexo masculino que en las notas médicas me refería que él constantemente asistía, pues digamos, no recuerdo qué institución era, pero vamos a poner que era el IMSS, y siempre los médicos le hacían preguntas muy específicas y él las negaba, y entró un día por una neumonía, se le complicó y falleció, ¿no? Entonces, los familiares pues dijeron, no, pues mi hijo es una persona sana, entró por una neumonía y de repente falleció, y ahí es donde hubo una querella, porque pues dijeron, no, pues si él entró bien, ¿cómo se murió, no? Entonces, ya al revisar el expediente médico para poder hacer pues la emisión de un peritaje que me correspondió a mí, revisando el historial clínico, los doctores en alguna visita le pidieron exámenes generales de todo. Y entonces ahí salió que él era seropositivo, y pues él murió a causa pues de las complicaciones, ¿no? Porque nunca se trató, nunca aceptó la enfermedad, incluso no sé si supo, si le dijeron, pero él negaba todo tipo de relación de otro tipo. Y entonces los familiares, después que se les dijo eso, se quedaron en shock porque pues ellos nunca sabían, y pues se salvó el doctor porque pues ya estaba, pues ya querían judicializar esa orden, porque pensaban que pues el chico era sano y había prácticamente muerto por una negligencia del médico, ¿no? Entonces, a eso voy. Es tan importante que nosotros hagamos una buena historia clínica, que hagamos un buen interrogatorio, que en cada momento estemos dejando nuestras notas médicas. Incluso cuando le informaron al paciente, ahí había una firma de él donde el doctor le dijo, pues sabe que usted es seropositivo, necesitamos empezar con el tratamiento, y él así lo puso de su puño y letra, que él no quería recibir ningún tipo de medicamento, y que también pues no quería que ninguno de sus familiares tuviera conocimiento de esta situación, ¿no? Entonces, esas situaciones, pues al revisar el expediente, pues no hubo responsabilidad porque los médicos actuaron conforme lo que deberían de hacer, ¿no? Entonces, el paciente fue el que no quiso recibir medicamento, y que tampoco se les informara de esta situación a los familiares, ¿no? Entonces, no sé si podemos tomar unos 3 minutos, si alguien tiene alguna pregunta, y ya al final hacemos otra sesión de Claro preguntas, que sí, sí, doctora, gracias. Pues aprovechemos. para que voy a tomar agua también, perdón. Sí, claro, para que anoten sus preguntas, si tienen alguna pregunta para la doctora. Alguien que quiera preguntarme algo, eso es su oportunidad. Bueno, ¿nadie? No, parece que no, doctora, ha sido bastante claro. Gracias. Ah, sí, ¿Nadie? alguien puso algo, dice, mencionaba una diapositiva el no utilizar abreviaturas, pero yo recuerdo que sí se pueden conforme, ay, ya no, la RAE dice. Sí, exactamente, pero como les digo, o sea, acuérdense que digamos, todo expediente médico, no nada más lo vamos a leer los puros médicos. También tenemos que hacerlo pensando en que hay autoridades judiciales, y, por ejemplo, un juez no tiene una formación médica. Entonces, si bien es cierto, nosotros como peritos médicos tenemos
la obligación en como traducirles esa nota médica a los jueces, pero imagínense, a veces un expediente médico no es de una foja. A veces los expedientes médicos pues son de unas 800 fojas, de 1000 fojas. Entonces, imagínense para que el juez lo esté leyendo o el agente del Ministerio Público lo esté leyendo. A veces, o sea, nosotros podemos emitir nuestra opinión, pero al final de cuentas un juez eh, tiene toda la capacidad legal de él mismo estarlo revisando, pues porque también puede decir, pues este médico se puede malinterpretar, pues que a veces los médicos podamos tener algún tipo de sesgo o algún tipo de interés, ¿no? Gracias, doctora. Em, Hay otra pregunta. En caso de que un paciente llegue en labor de parto y el hospital más cercano aún le queda lejos y no tenemos equipo para atender un parto, ¿en podría, qué podría hacer en esta situación? Pues en esta situación, así como me lo está diciendo, ponerlo, o sea, hacer una nota médica y decir, ¿saben qué? Efectivamente, tal y como me lo dice, se atiende a persona del sexo femenino, no se cuentan con todas las condiciones idóneas y ponerle, por ejemplo, medicamento o lo que no tengan, pues todo como para justificar que pues si hay algún problema no es responsabilidad, digamos, del médico, pues, porque como les digo, ahí ya entra algún tipo de responsabilidad de tipo administrativa, que no se tenga medicamentos, que no se cuenten con los insumos médicos necesarios para poder atender a esa persona. Gracias, doctora. El doctor Alejandro Saavedra quiere hacer un comentario. Le estamos abriendo el micrófono. Sí, sí, Se sí, sí. cerraron debido a que de repente se activan y nos Sí, sí, interrumpen sí, la ponencia. adelante, adelante. Ya está abierto su micrófono, doctor Alejandro, si nos puede apoyar con su intervención. Hola, antes que nada, pues agradecer la presentación, creo que es muy importante, mucho más en estos tiempos. El comentario precisamente, y qué bueno que previo a mí la compañera se me adelantó con esa pregunta, pero en mi experiencia considero que desgraciadamente el personal operativo, que es el que pues al final está en contacto con el paciente, muchas veces Ujú. asume sin que pues sea su intención, o más bien sin que sea de tener el conocimiento de lo que implica responsabilidades de otros compañeros. Por ejemplo, en un hospital muchas veces al no saber que no está el pediatra e inclusive porque sea que salió del hospital o sea que está en vacaciones, ya no pide la interconsulta o simplemente al saber que pues determinado médico ya no quiere ver pacientes después de tal hora, pues también ya ni lo escribe y pues se limita incluso a realizarlo o a dejarlo para posterior tiempo. Entonces, aquí la situación creo que es muy importante que nos acostumbremos los médicos a también escribir en esa nota médica, aún sabiendo que no hay pediatra, interconsulta pediatría, aún sabiendo que pues el médico como tal pues se va de su consulta desde antes, bueno, también se solicita esto. Si no tengo material, también, pero principalmente porque generalmente cuando se dan este tipo de situaciones, los que salen, pues ahora sí que mal y que acaban a veces cuando bien les va en una comisión estatal de arbitraje médico, pero cuando hay cosas peores, pues en una fiscalía, pues son los médicos que atienden y generalmente yo no veo que ningún administrativo esté ahí. Ajá, entonces muchas veces también al ingresar un paciente en un área de triage te dicen ingrésalo cuando no lo debes ingresar y posteriormente viene uno grave y no lo ingresas y tú asumiste toda esa responsabilidad. Entonces yo invito a los compañeros que realmente puedan pues escribir, ¿no? Darse a la tarea de poner todo eso porque sí te puede evitar muchas situaciones. Igual en las referencias al referir un paciente igual con nombre, firma y estado, y al recibir también la referencia, Ujú. igual.
porque posteriormente, por ejemplo, a veces en la referencia viene prácticamente que el paciente tiene signos vitales de atleta y cuando ya llega a tu unidad, pues resulta que prácticamente ya está chocado, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante esto y bueno, creo que el tema da de qué hablar y creo que pues sin señalar, creo que sí tenemos que crecer mucho en esta situación porque muchos médicos luego nos justificamos y decimos no, pero es que somos médicos, nosotros buscamos el bien y cómo es que yo voy a querer dañar a un paciente. Cuando Exacto. realmente eso también podrías decir un policía, ¿no? O yo también cumplo con velar por la seguridad de la gente porque se me acusa de haber matado, no lo hice a propósito. Hay protocolos, guías, normas a los que apegarnos y obviamente, si no nos apegamos a ellos y no somos consecuentes y responsables, pues tendremos que también tener la valentía de saber que pues nos equivocamos y también ir a donde tengamos que ir. Lamentablemente, hay mucho encubrimiento, inclusive por las comisiones estatales de arbitraje médico, por la CONAMED, por incluso los sindicatos, los seguros, que hacen que pues el médico siempre salga bien librado, pero no es el salir bien librado, porque al final, como la literatura médica también lo dice, el que haya estas crisis y estos eventos, pues son a veces el punto que necesitamos para detonar ahí, pues ahora sí que el camino a corregir las situaciones, ¿no? Entonces, pues más que nada eso y agradecerles pues la presentación, ojalá y pueda ser pública y ojalá también pues cada vez los egresados, porque al final los médicos viejos ya estamos ya formados de una u otra forma, pero que las nuevas generaciones tengan presente eso, pues, ¿no? Que tienen que ser muy responsables porque su profesión, pues, trata con... Muchas gracias, doctor, por su intervención. Y pues, de igual forma, si alguien más tuviera deseos de dar su intervención, también los invitamos. Por lo pronto, Alejandro Ambrosio, el doctor Alejandro dice, en el caso de que existiera una intervención quirúrgica urgente en paciente inconsciente y no estuviera ningún familiar o responsable para dar el consentimiento informado, ¿qué se haría en ese caso? Yo lo que les sugiero es de que normalmente en nuestros centros de trabajo contamos con trabajadores sociales o hay un área legal en nuestros hospitales. Entonces, ellos pudieran, en este caso, digamos, si el paciente llega inconsciente y no hay digamos, algún familiar, ellos pudieran apoyar, en firmar ese consentimiento para que la responsabilidad no caiga sobre el médico, ¿no? De decir, ¿sabe qué? Entonces, comentar eso y como les dijo y como dice el doctor, siempre anotar, decir, poner es algo importantísimo porque eso nos puede salvar de cualquier cosa, aunque como dice el doctor, aunque no haya, ustedes pónganla, se solicita, se pone, se dice, así mismo se debe de decir si en dado caso eso, manifestarlo. Decir, ¿saben qué? La persona fulana de tal entra inconsciente, no se cuenta con ningún familiar, porque pues yo entiendo que, por ejemplo, una persona que va hacia su trabajo, va manejando y tiene un accidente, pues no va a estar acompañado de algún familiar, al contrario, ¿no? Entonces, hay áreas legales en los hospitales o, como les comento, algún trabajador social que nos pueda apoyar, consentimiento, que es como para darle veracidad al consentimiento, que nosotros no fuimos los que tomamos la determinación nada más digamos, como dice el doctor, por querer hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Sino solicitar el apoyo de todas las demás personas que están ahí para que nos apoyen a nosotros. Gracias, doctora. El doctor Luis Enrique Rojas Santiago dice, yo atiendo pacientes con VIH-Sida. Hace Ujú. algunos días di una plática a médicos y me preguntaron si como médicos tenemos obligación legal de no negar la atención al, a algún, perdone, Ujú. algún paciente con VIH-Sida, si podemos negar la atención médica No, a esos pacientes. miren, legalmente no se puede, ¿no?
pero también, por ejemplo, podamos entender que, por ejemplo, si los pacientes no quieren que que sean atendidos por nosotros, porque tal vez ellos piensan que los va uno a discriminar o que por la misma enfermedad, piensan que van a ser discriminados, ellos sí pueden, digamos, consultar con algún médico de su preferencia o algún familiar o algún amigo con el cual se sientan más cómodos. Pero si no es así, si no hay algún otro médico que los pueda atender, sí tenemos la responsabilidad tanto ética como moral de atender al paciente. Y más si está en una situación pues de urgencia, ¿no? Yo quiero comentarles esto, yo hice mi internado de posgrado en un HGZ en Veracruz y un día llegó una paciente en trabajo de parto y esa persona al revisar el expediente médico, este, pues tenía indicada una cesárea, ¿no? Porque no sabían si había transmisión hacia el feto, pues del VIH. Y la adscrita, así se los comento, retrasó el no querer entrar a hacer la cirugía con esa paciente. Y al momento de que llega a urgencias, yo estaba en el servicio de urgencias y pues ya cuando la toqué ya estaba con 10 centímetros de dilatación, pero habíamos cambiado nosotros los MIPS habíamos cambiado de rotación, entonces los que estaban en ginecología no tenían la experiencia para poder atender el parto y yo me metí a atender pues ese parto, obviamente con todas las precauciones habidas y por haber, ¿no? Y les comento esto porque en el momento de que nació el bebé, uno de mis compañeros recibió al bebé y al estarle cauterizando el cordón umbilical le saltó una gota de sangre en el ojo a mi compañero. ¿Por qué? Porque pues, como les digo, a veces los adscritos también tenemos que entender que son personas igual que todos y que tienen miedo, ¿no? Y miedo a que pues se puedan contagiar de alguna enfermedad como es el VIH-Sida durante el ejercicio pues de la profesión, ¿no? Que sí se ha dado que algunos médicos, los pacientes les mienten o no les dicen. Sabemos de que hay algunos médicos que se han contagiado con VIH porque por accidente se cortan y pues el guante se rompe y pues ahí hay un contacto con fluidos y pues eso tampoco es ético de parte de los pacientes, pero pues uno como médico siempre debe de tener en mente que hay personas pues que viven con eso, ¿no? Que no quieren decir, que no quieren que están enfermos de algún padecimiento, entonces nosotros como médicos tenemos que tener siempre ese tipo de precauciones para evitar cualquier tipo pues de contagio hacia nosotros, porque estamos arriesgando nuestra propia vida y también pues a los que tenemos familia podemos contagiarles algún tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el 2020 vivimos lo del COVID, ¿no? Y desgraciadamente pues a veces afectamos a terceros, a veces consciente o inconscientemente. Yo se los comento porque en ese momento estaba yo fungiendo como perito médico forense en la Delegación Estatal de Oaxaca de la FGR y pues yo estaba embarazada de mi niño, ¿no? Entonces uno de los detenidos pues me contagia de COVID y pues ya saben todas las complicaciones habidas y por haber que se dio, ¿no? Y entonces desgraciadamente mi bebé tuvo que ser expuesto a muchos medicamentos muy agresivos en ese momento que daban para pues evitar que pudiera yo fallecer, ¿no? Desgraciadamente pues yo no sabía que estaba embarazada y pues lo supe posteriormente, pero pues hasta heparina me estuvieron inyectando para pues poder estar bien, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que pensarlo porque a veces, como les digo, en la carrera médica, nosotros nos bloqueamos y pensamos solamente en nosotros, pero también somos seres humanos y también como seres humanos podemos contagiarnos de algún tipo de enfermedad. Gracias, doctora. Bueno, la doctora Madaí Díaz dice, buen día a todos, hablando específicamente del consentimiento informado, es válido
cuando solo tiene firma del médico y del paciente sin firmar de testigos, los testigos? Sí, es válido que el paciente y el médico lo firmen, pero legalmente, entre más, digamos, si hay testigo, lo que sea, algún testigo tiene mayor validez y pues más peso jurídico. Gracias, doctora. La doctora Nelitza Julián dice, en caso de trabajar de manera particular y estar en una zona de conflicto agrario y surge un enfrentamiento armado, el municipio solicita atención. ¿Cómo podemos protegernos legalmente? Miren, nosotros, y se los voy a decir claramente, ahorita, pues ustedes saben que en Oaxaca hubo un problema ahí, por ahí en Nochistlán, donde hubo enfrentamiento de profesores y policía. Así se los voy a dejar claro, nosotros como médicos no podemos tomar partido. Nosotros, nuestra obligación es, em, digamos, atender a cualquier tipo de paciente. Nosotros no podemos, si bien es cierto, si, digamos, alguna autoridad les da algún tipo de indicación, y eso sí lo quiero recalcar, que se los dé por escrito. Por ejemplo, las personas que estamos en alguna comunidad adscritos, si hay algún tipo de indicación, por ejemplo, pedirle al presidente municipal, sí, claro que sí, presi, vamos, si voy a atender o lo que sea, como dicen ahí en conflicto agrario, pero necesito que me lo dé usted por escrito, porque después yo puedo tener algún tipo de responsabilidad legal, incluso puede un juez llamarme porque pues esos son problemas agrarios de ellos, entonces me puede llamar a mí a comparecer, entonces yo no puedo negar ningún tipo de atención, ¿no? Entonces ya si él, el presidente da ese oficio, entonces ahí ya la responsabilidad sería completamente de él. Bueno, Sí, hay otra pregunta, doctora. sí. ¿Legalmente el médico se puede negar a atender pacientes con SIDA? ¿Y si el médico puede ser demandado por no atenderlo? Si el médico no quiere atenderlo y hay otro médico que pudiera atenderlo, no hay ningún problema. Él tiene que, pues, expresar, ¿no? En el momento en que el paciente viene o hablar con alguno de otros compañeros, ¿sabes qué? Puedes apoyarme para, para atender a este paciente. En dado caso de que, digamos, sea una comunidad que está lejana y no hay otro médico, ahí sí pudiéramos tener algún tipo de responsabilidad, puede ser administrativa, porque no estamos pues realizando nuestra labor como médicos. Pero si es digamos, un lugar donde, pues, una ciudad, ahí no, digamos, puede otro médico brindarle la atención médica. La situación con adolescente cuando viene a consulta solo. Siempre en caso de menores es algo muy grave, incluso, ¿por qué? Porque legalmente nosotros no podemos, como médicos, desvestir a un paciente por ser menor. Y, por ejemplo, si es un doctor hombre, yo le sugiero que le pidan, y la paciente es una adolescente, pídanle a una enfermera que esté presente, porque ahí sí puede haber algún tipo después de acusación de que hubo tocamientos o algún tipo de insinuación de otro contexto de tipo sexual o algo. Y en el caso de menores, ustedes saben que está muy, muy, penado eso. Y, por ejemplo, también en caso de adolescentes, si no viene con algún familiar, pedirle digamos, a alguien que esté presente, a una enfermera, un enfermero, o algún trabajador social que esté presente y, o sea, tratar de no, digamos, desvestirlo completamente porque, pues, él no tiene no puede dar un consentimiento por ser menor.
Parece que esas son las únicas preguntas, doctora. Ok, si quiere entonces continuamos ya para casi finalizar el tema, pues es que es mucho el tema que pudiéramos, como les digo, acotar, pero ahorita yo me enfoqué más que nada en la responsabilidad médica profesional, que es lo legal, ¿no? Que pudiéramos ir a la cárcel, pudiéramos, como les digo, ser inhabilitados, incluso que la cédula pues nos las retiren, ¿no? Por, como les digo, misiones que pudiéramos tener. ¿Me da la siguiente, doctora, por favor? Ok. Bueno, acuérdense que los pacientes, tanto los pacientes como los médicos, tenemos ciertos derechos y obligaciones. Ahorita me voy a centrar, digamos, en los derechos de los pacientes. ¿Qué derecho tiene el paciente? Derecho a tener una atención médica adecuada, recibir un trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara y oportuna. Es lo que les decía yo, o sea, ser respetuosos con las personas, con su religión. Hay gente que pues tiene mucho pudor y pues sabe qué, doctor, no quiero. O sea, también nosotros tenemos que entender que tenemos cierto tipo de limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en caso de algunas religiones que no están de acuerdo en las transfusiones sanguíneas, ¿no? Entonces, nosotros como médicos sabemos que pues es necesario a veces hacerle las transfusiones, pero por ellos, por sus creencias religiosas, eso les impide, ¿no? Que pueda haber una transfusión sanguínea y nosotros tenemos que respetar esa decisión. Obviamente siempre, por eso les digo, en el consentimiento informado, anotarlo o en una nota médica, decir el paciente es digamos, de X religión el cual no acepta transfusiones sanguíneas. Entonces, ser muy claros y específicos en las notas médicas para evitar cualquier tipo de problema. Entonces también dejar que ellos hablen libremente, porque a veces me ha tocado a mí que a veces va uno a consulta y porque los médicos tienen mucho paciente, nada más queremos que se vaya sobre el padecimiento actual y como les digo, no hacemos una buena historia clínica o buen interrogatorio, ¿no? Como les digo, otorgar un consentimiento donde él acepte el tratamiento médico y en dado caso de que no lo acepte, también así que lo firme. Es posible que de puño y letra en la nota médica lo ponga. Ser tratado, que les digo, nosotros no podemos revelar ciertas situaciones si el paciente no lo consiente. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión también es válido que si nosotros damos un diagnóstico y el paciente no está conforme y él está en su derecho de poder solicitar una segunda opinión, ¿ok? Recibir atención médica en caso de una urgencia. Todos legalmente estamos obligados a atender, ¿no? En cierto tipo de situaciones, atender a las personas. Contar con un expediente clínico, que es lo que le digo, que eso es lo que nos puede salvar. Ser atendido cuando cuando te inconformes por la atención médica recibida. También ellos tienen derecho a quejarse, como les digo, de que tal vez no los tratamos bien o no sé, ¿no? Entonces tienen ese derecho. Asimismo, tienen las obligaciones de tratar respetuosamente al personal de salud, de enfermería, camilleros, este, a nosotros mismos como médicos, al personal de radiología. Ellos deben de ser honestos y entregarnos información veraz de la enfermedad, de su identidad y dirección. Conocer y cumplir el reglamento interno del hospital, de la clínica o centro de salud en el que se encuentre. Deben de cuidar las instalaciones y los equipamientos médicos, los cuales pues estén utilizando en el momento de recibir la atención médica. ¿Me da la siguiente, doctora, por favor?
Bueno, aquí es lo que les decía yo, ¿qué es una querella? Una querella es una inconformidad, una queja, una denuncia que tiene tanto el paciente como algún familiar y que es puede ser por escrita o pueden ir ante, por ejemplo, en caso de ser instituciones federales, pueden acudir ante un agente del Ministerio Público Federal, el cual pues les toma su declaración o su denuncia o la querella, y en la cual van a especificar la inconformidad que tienen, si es hacia algún doctor o hacia alguna institución, qué día, la fecha, la hora, y de ahí pues empieza toda la investigación, como les digo, y los agentes del Ministerio Público Federal solicitan, digamos, a los peritos médicos forenses, ya sea del Estado o si es a nivel federal, como instituciones del ISSSTE, el IMSS, solicitan a los peritos federales una opinión médico-técnica, pues donde ellos emitan una opinión de si hay responsabilidad, qué tipo de responsabilidad, y si no hay, pues no hay. Entonces, es algo importante para que nosotros podamos emitir una opinión médico-técnica, contar con el expediente clínico completo de la persona. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Bueno, aquí quiero hablarles algo importante de las penas, como les digo, que son impuestas, son las sanciones. El Código Penal Federal en el artículo 228 menciona que en el párrafo primero dice, además de las sanciones fijadas por los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicará la suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de profesión o definitivamente en el caso de reincidencia. Por ejemplo, si a una persona ya se le hace un tipo de amonestación, porque a veces también las clínicas privadas o los institutos federales a veces hacen amonestaciones, ya sea de manera escrita o de manera y privada, lo cual anexan al expediente del médico, digamos, donde dice, no, pues sabe que fulanito de tal médico tuvo una amonestación porque, por ejemplo, algún paciente vino, se quejó de esa persona, de ese doctor, porque, por ejemplo, hubo tocamientos o insinuaciones de contexto sexual, y se lo pone en el expediente, y ya en el momento de que nosotros revisamos el expediente también se les pide a las instituciones el expediente a veces de los médicos, a ver si tienen algún tipo de amonestación o algún tipo de conducta que no haya sido la idónea. En el artículo 229 dice que a los médicos, habiendo otorgado la responsabilidad, se puede hacer cargo de la atención del lesionado o del enfermo, lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada y sin dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente. En dado caso de que no, como les digo, que no quieran realizar una intervención médica, pues deben decir, por ejemplo, si hay un conflicto de intereses, ¿no? Por ejemplo, que yo pueda atender a mi esposo, a mi hermano o algún familiar, puede ser que nosotros tengamos, pues no realicemos nuestro trabajo de manera perfecta porque tenemos algún tipo de interés con esa persona. Entonces tenemos que ponerlo y avisarle digamos, al director, no sabes qué, yo no, pues él es mi esposo, yo no lo puedo, aunque sea yo cirujana, no puedo atenderlo porque pues ahí están comprometidos, puedo tener algún error porque veo que no está saliendo bien la cirugía, entonces mejor que lo atienda otra persona, para que pueda recibir el tratamiento médico idóneo, ¿no? Entonces, en el artículo 230 dice que se impondrá de prisión de 3 meses a 2 años hasta 100 días de multa y suspensión de 3 meses a 1 año a un juicio del juzgador, a los directores encargados o administradores de cualquier centro de salud cuando incurran en alguno de los casos siguientes: impedir la salida de un paciente cuando estén o no cuando o sus familiares lo soliciten, aduciendo a deudas de cualquier índole.
retener sin necesidad a un recién nacido por motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior, de retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando requiera orden de autoridad competente. Al menos nosotros no podemos retener también a una persona que haya fallecido por más de cierto tiempo, porque al menos de que sea, digamos, una muerte violenta o que alguna autoridad jurisdiccional así lo solicite. Entonces, nosotros no podemos hacer ningún tipo de retenimiento de este tipo porque también podemos incurrir en algún tipo de responsabilidad. ¿Me da la siguiente, por favor? Bueno, como les comento también nosotros, la CONAMED pues es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Nosotros a veces como médicos forenses solicitamos la opinión técnica de la CONAMED para que, digamos, nuestro dictamen médico vaya más reforzado, ¿no? Y ya serían dos opiniones que van en el mismo sentido de si hubo o no hubo responsabilidad médica, porque les digo, o sea, créanme que no es fácil decir sí, efectivamente, uno de los compañeros incurrió en este tipo de responsabilidad. Al contrario, ¿no? Nosotros tratamos de hacer un examen minucioso y exhaustivo así sean 10,000 fojas que nos dan en el expediente clínico y nos llevemos pues un mes completo dedicado a estar haciendo el estudio de todas esas notas médicas, de los exámenes laboratoriales. Créanme que hasta la última hoja se revisa cuando hay ese tipo de responsabilidad. Entonces, pues es algo importante, como les digo, que nosotros estemos capacitados, que estemos actualizados y que en cada momento nosotros estemos, si podemos unirnos a algún colegio, lo hagamos, porque también esas son pruebas para que nosotros podamos refutar algún tipo de querella. ¿Me da la última, por favor, doctora? Y pues también tenemos que estar conscientes que tanto los pacientes como nosotros tenemos derechos humanos, ¿no? Derechos humanos a ser tratados con respeto, tanto los pacientes como los médicos, ¿no? Entonces, pues esa sería mi ponencia. Espero que les haya sido de algún tipo de ayuda. Sé que el tema es extensísimo y aquí pudiéramos pasarnos muchas horas hablando de lo mismo, pero yo estoy agradecida con Dios y con la vida y más que nada también con la facultad, porque pues soy egresada de la facultad. En la otra diapositiva, ahí viene mi correo electrónico, por si alguien, me da la otra doctora, por si alguien quisiera hacer algún tipo de consulta, de algún tipo de legal, ese es mi correo electrónico, escríbanme si necesitan apoyo en lo que yo pueda ayudarles, estoy para servirles. Y pues no me queda más que agradecerles por su tiempo y por esas experiencias, esos comentarios que me están haciendo, esas preguntas, porque me lleva al compromiso de seguirme capacitando a mí misma y pues dejar un granito de arena, ¿no? Entonces, donde estemos, vamos a echarle ganas, vamos a tratar de ser lo mejor posible, nuestra labor como médicos. Muchas gracias, doctora. En el chat la felicitan. Dice el doctor Alejandro Ambrosio que gracias, doctora, excelente ponencia, gracias por compartir sus experiencias. La doctora Alejandra García también, muchas gracias, doctora, por su tiempo. Y bueno, supongo que están escribiendo más en el chat, Sí, pero si alguien tiene preguntas, puedo contestar otro poco de preguntas o lo que quieran. si alguien tiene alguna pregunta más, puede ponerla todavía en el chat. O si alguien quiere también hacer una intervención, también estaría bien.
Pues les agradezco entonces por todo. Acuérdense que a veces también nos da pena solicitar opiniones a compañeros. Hay gente, tenemos que entender que hay gente o doctores que a veces por pena no decimos, ay, pues tengo una duda. Tenemos nosotros entre médicos que apoyarnos y si nosotros tenemos alguna duda, debemos de preguntar, porque eso nos puede salvar de, como les digo, algún tipo de responsabilidad, porque ya esto ya es algo legal, ya es algo que puede, como les digo, conllevarnos a cárcel, nos pueden dar amonestaciones, incluso ser cesados a veces, ¿no? O que ya no podamos ejercer la profesión, y a veces por pena o por decir, no sabes qué, no tengo el conocimiento, y por esa pena o qué dirán o que van a decir que no sé. Yo creo que eso no está correcto también, porque tenemos nosotros mismos que saber hasta dónde sí podemos y hasta dónde no. Entonces, seamos honestos, porque les digo, es algo feo y terrible que últimamente, antes de que yo dejara de laborar, a veces teníamos hasta 10 expedientes, 10 querellas acusando a médicos de ciertas situaciones, y es bien difícil porque pues son compañeros, ¿no? Son compañeros que a veces tú dices, híjole, ¿cómo puedo ayudarlo? Pero como les digo, si el expediente no está bien integrado, el consentimiento informado, si no hay una buena historia clínica, eso, aunque queramos, no podemos ayudarlos, porque pues también nosotros todo esto, somos llamados ante un juez, ¿no? Y el juez ahí nos interroga y nos dice, a ver, tu perito, ¿por qué dices que sí hubo responsabilidad o por qué no hubo responsabilidad? Entonces también nosotros, al firmar un dictamen, estamos adquiriendo una responsabilidad, ¿no? Y nosotros sí es más difícil, porque nosotros sí, como médicos forenses, no podemos decir, ay, es que no sabía, es que no. Nosotros, como servidores públicos y como peritos médicos forenses, quiero decirles que si emitimos algún tipo de opinión y no es correcta, nosotros tenemos como que doble pena, pues. Entonces nosotros sí no podemos decir, no, es que yo desconocí de la ley, es que yo no sabía, no. Los peritos médicos no tenemos esa excusa. Sí, doctora, sí hay una pregunta. ¿Preguntas? Ah, adelante. Dice, un segundito. En caso de pacientes psiquiátricos que cambien la versión de los hechos en una consulta, ¿cómo Ujú. podemos justificar o sustentar la versión de los hechos? Gracias, excelente ponencia. Ok, ahí pues ustedes, fíjense que eso me pasaba mucho a mí con personas farmacodependientes, por ejemplo, de la cocaína o heroína, que cuando las estás interrogando te dicen una versión, y luego pues obviamente tienen ciertos daños por el uso crónico de ciertas sustancias, y luego ibas a los 15 días y ya te decían otra versión, ¿no? Entonces, como les digo, yo legalmente, como médico forense, tengo que poner en esas notas médicas tal y cual se me dice, y ahí, o sea, hasta el último poner que no concuerdan, digamos, los interrogatorios, y justificar, ¿no? Que en cada, ¿cómo se llama? Que en cada momento de nuestra intervención están cambiando las cosas, y si el médico es psiquiatra, pues él tomará la decisión de instaurarle un tratamiento médico para pues que esté controlado. En dado caso de que seamos médicos generales, pedir una interconsulta, y será el médico psiquiatra que será el que defina pues la patología de fondo que tiene este paciente, y instaurarle el tratamiento médico. Gracias, doctora. Doctora, Hay disculpe. otra pregunta. Hola, buenos días, doctora. Disculpe la molestia. Yo quisiera preguntar sobre el número de expediente. Ok, el número de expediente es algo importante, porque se refiere
institucionalmente o privadamente o de manera privada. Sí, me refiero a institucionalmente. Ujú, Estamos por realizar una entrega-recepción de una unidad básica que pertenece al DIF ujú, y cada formato de nota requiere un nombre completo del paciente ujú, y un número de expediente. ujú. Entonces, como los sistemas DIF pertenecen a los sistemas municipales, Exacto, estatal. Ajá. entonces esa es mi pregunta. ¿Hay Ujú. una responsabilidad sobre entregar un expediente sin número? Ah, sí pudiera haber algún tipo de responsabilidad, pero sería administrativa, no es penal. No sería penal. Puede ser que le haga una amonestación porque no hizo lo correcto, digamos. Pero nada más no sería algo de cárcel y eso, no sería tanta responsabilidad. Y mi pregunta es, ¿por qué no tiene número de expediente? Bueno, es que el 2025 Ujú. estamos por foliarlo, Ah, entonces estamos por cerrar el año y ya una ajá. vez que se complete la cantidad de Ujú. carpetas que Se abarcaron da. ese año, ya le vamos a poder asignar un número. Ok, justifíquenlo así, pónganle así, hagan un escrito donde ustedes firmen que, o sea, justifiquen el por qué no llevan el número de expediente en este momento, como me dice usted, así como me dice usted, hagan una como, levanten una, como un acta, donde el Ujú, cual se entrega y así, para que ustedes puedan justificar el por qué legalmente no tiene, digamos, por qué no tiene ese número. Y ustedes ya así como que se lavan las manos, pues. ujú, ujú, ujú. Yo eso Y por les ejemplo, sugiero. en años anteriores, ahí sí ya no sería justificable que no exista un número, ¿no? Exactamente. Sí, Ujú, sí. Ah, ok. sí, sí, Pero sí. pues no hay una responsabilidad penal, únicamente No, administrativa. puede ser administrativa, sí. No sería penal, no es de cárcel, no es de que, pues es algo administrativo. Muchísimas gracias, doctora. Excelente ponencia. Muchas gracias, estamos para servirles. Gracias. Doctora, hay otra pregunta, bueno, unas tres preguntas más me parece, o cuatro. Sí. La doctora Lourdes Martínez dice, excelente ponencia, ¿hasta qué edad se puede un médico ya no ejercer la medicina? La medicina se puede ejercer, pues depende del médico, pero pues nosotros como médicos yo creo que hasta el día que uno quiera o hasta que ya se muera uno. Siempre va a haber ¿cómo se llama? Esa corazonada o esa forma de que eres médico y se los digo de algo personal, ¿no? Que yo ahorita actualmente tengo 4 años, pues que no estoy ejerciendo la medicina forense al 100, ¿no? Pero pues dentro de mi corazón yo ahorita estoy buscando la forma tengo ese gusanito de seguir, ¿no? Seguir, capacitándome y seguir en la profesión, ¿no? Yo tuve que dejar eso por situaciones personales de que tuve a mi hijo y tuvo una complicación médica y pues ahorita no resido en México. Gracias, doctora. También pregunta el doctor Aníbal Flores. Buen día. Si recibimos paciente inconsciente que ocupa transfusión y no trae familiar, le pasamos sangre y al despertar está con otra de las transfusiones, ¿somos imputables? Híjole, como les digo, ahí sí pudiéramos ser imputables, pero como les digo, siempre en los lugares de atención médica siempre va a haber un abogado, va a haber siempre una trabajadora social, un psicólogo, una psicóloga. Entonces, como les digo, pudiéramos salvarnos de eso siempre y cuando se deje una nota médica como lo dijo. O sea, ¿saben qué? Se recibe paciente inconsciente, así asado, y digamos, se le pone una unidad debido a que presenta, digamos, tal sangrado de tanto y de tanto.
en este momento se encuentra de manera inconsciente, por lo cual se solicita, digamos, la intervención o el apoyo de alguien, ¿no? Pues un como testigo y que firme la persona, que firme, y si es un abogado del área legal, mejor. Y si no quieren dar esa responsiva, también que lo ponga, ¿no? ¿Por qué? Porque como les digo, ¿qué tal si esta persona es de algún tipo de religión que no consiente? Ahí sí nos meteríamos en algún problema, ¿no? Pero decir, o sea, aquí se califica, digamos, el dolo con lo que lo hacemos. El dolo es dentro del tipo penal hay algo que se llama doloso o culposo. Entonces ahí no lo haríamos. Yo como médico diría, ok, sí lo hizo, pero ahí no se está viendo que lo hizo por molestar o con un dolo, con una forma de afectar al paciente. Al contrario, tal vez sí hay dolo, pero, pero de salvar a la persona, no con dolo de afectar a la persona. La doctora Alejandra García dice, doctor, otra pregunta personal sobre su trayectoria. ¿Qué tuvo que estudiar para ser perito médico? ¿Y recomienda dedicarse a ser perito médico? Gracias. Bueno, fíjense que eso es algo personal. Yo les quiero decir que yo antes pensaba en hacer la especialidad en neurocirugía, ¿no? Pero por azares del destino y por ciertas situaciones que les digo, de manera personal, elegí ser médico forense. No crean que es algo fácil también ser médico forense, es estar en constante capacitación, eh, porque los casos que yo, por ejemplo, como era del fuero federal, los asuntos que se llevan son pues muy delicados, eh, con personas pues que a veces hasta la vida estás arriesgando, ¿no? Entonces es una decisión que tú tienes que tomar. Sí, tienes que formarte. Yo tuve que primero ser médico, después estuve haciendo la maestría y de ahí yo entré al Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, en la Ciudad de México, donde por un año la PGR nos da el curso y de ahí tenemos que pasar un examen donde ahí, digamos, como de 1,200 médicos de mi generación fueron 6. Y de ahí, pues, no crean que ya te ascriben, te dan tu aprobación del Consejo Nacional eh, de la PGR y de ahí, pues, te descentralizan, ¿no? Entonces yo estuve, les comento, estuve en la delegación estatal de Baja California Sur, luego me tocó irme a Tamaulipas por decisión propia, por tener la experiencia, y después estuve en la Ciudad de México por 9 años, y de ahí pues tuve que irme a la delegación de Oaxaca, porque yo dije, pues quiero estar en mi estado, ¿no? Pero estuve nada más solamente 7 meses porque, como les comentaba yo, me dio COVID, estaba embarazada y, por decisión propia, decidí venir a Estados Unidos y actualmente hay una oportunidad de que yo pueda estudiar Justice Criminal y pues estoy luchando ahorita por hacer ese sueño realidad, ¿no? Entonces, por eso esto es tan importante para mí. También quiero dejar un grano de arena. No todo en la vida es tener dinero y hacer cosas, ¿no? También es ayudar a los demás médicos que a veces pues estamos en situaciones muy difíciles y ahorita con tanto medio de comunicación, pues una grabación, a veces los pacientes cuando les está uno gritando, cuando le presentan esas cosas como evidencias, ¿no? Ante un juez y pues puede uno meterse en muchos problemas, ¿no? Entonces, ahorita estamos viviendo una era pues de comunicaciones en la cual todos estamos pues bajo el escrutinio público y pues como dicen, el que no cae resbala, pero
sí es algo difícil ser médico forense, ¿no? Por los asuntos tan relevantes que pues podamos llegar a tener, ¿no? Y dentro de ellos, pues yo tuve que participar en uno de los asuntos más importantes, que fue el asunto de Ayotzinapa, y que ahorita ya no estoy en ejercicio de funciones, pero hasta 10 años después de esa emisión de los dictámenes médicos periciales puedo tener algún tipo de obligación penal, ¿no? Tenemos una última pregunta, doctora, y con esto ya cerramos. Dice la doctora Angélica, mi pregunta es, ¿cómo unirme a algún colegio? Soy recién egresada con título y cédula. ¿Se necesita realizar cursos? Pero médico general o alguna especialidad. No especificó, pero me parece que sí. Bueno, ahí yo tengo muchos amigos que están en el colegio de médicos generales ahí en la ciudad de Oaxaca. Si pudieras pertenecer a eso, o sea, pertenecer a un colegio ayuda mucho. No sé ahí cuáles sean las bases para que tú puedas inscribirte. No sé si yo creo que tienen que presentar exámenes por ahí, no sé si hay algún compañero que pudiera apoyarte, para que te puedas unir a un colegio, pero yo si pudieran, únanse a algún colegio, eso les ayudaría mucho. Disculpe, doctora, y sobre COFEPRIS, Ujú. ¿usted cuáles consideraría que son las vertientes o los aspectos más importantes sobre la evaluación? Pues mira, yo ahí sí te podría decir algo, pero este prefiero no emitir mi opinión. Te puedo emitir opiniones, como te digo, ahí yo te podría decir que pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo de manera particular atender a un paciente, siempre hay que resguardar toda la información de manera, pues ahorita con todo esto de la tecnología podemos tener un expediente virtual donde toda la información de los pacientes, atención médica que demos, tenerla bien ordenada por cualquier problema que pudiéramos tener, o que por ejemplo un juez te pueda mandar llamar, eh, presentar esas pruebas. Te digo, o sea, yo puedo opinarte eso porque yo estoy en el ámbito legal. A mí me interesa evitar que lleguen pues ante un juez, ¿no? Que tengan que presentar ante un juez y tengan que emitir una opinión. Para mí, eso es importante, ¿no? Yo te pudiera dar una opinión personal, pero prefiero omitirla porque no sería lo idóneo, ¿no? Yo aquí prefiero darte lo legal, conforme a los lineamientos y las regulaciones que dictan la Constitución, ¿no? Entonces, no quiero no quiero emitirte una opinión de forma personal porque puede estar, ligada hacia un bando, ¿no? Entonces, es mejor que yo te diga, como te digo, o sea, eh, tener todo bien estructurado, como una prueba, o sea, si tienes pruebas de que un paciente, por ejemplo, tiene VIH, tener todo su expediente, su historial, exámenes de laboratorio, todo para que si en algún momento tú tienes que ir ante un juez, puedas responder, ¿no? Gracias. Ahora, yo creo que por tiempo, porque ya tenemos que cerrar la sesión, ahí acabarían las preguntas, pero ya compartí su correo electrónico en el chat de aquí de Zoom y lo compartiremos en nuestro grupo de difusión, que ya también mandamos los enlaces para que puedan registrarse, unirse al grupo de WhatsApp. Ahí la doctora puede responderle más sus preguntas según lo que estaba en la presentación. Pues muchas gracias, doctora, por haber compartido esta información con nosotros y ojalá podamos volver a tenerla aquí. Le agradecemos de parte también de la
doctora Gema Hernández Bernardino, que es la directora de la Facultad de Medicina y Cirugía. Claro que sí. Muchas gracias y un excelente día. Happy Thanksgiving aquí en Estados Unidos. Que tengan buen día. Buen día, gracias.